Hablemos de una de las figuras más fascinantes y a la vez complejas de la historia argentina, Mama Antula, una santa que en su tiempo fue profundamente incómoda para el poder. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Suena una historia increíble, pero es real. Es una historia de fe, claro, pero también de desafío, de una perseverancia que rompió todos los moldes de su época. Así que vamos a meternos de lleno a descubrirlo. Bueno, esta es ella, María Antonia de Paz y Figueroa. Los pueblos originarios quechuas la bautizaron con mucho cariño Mama Antula. Su mirada ya nos dice algo, ¿no? Hay una convicción ahí que es inquebrantable. Para entender de verdad el impacto que tuvo, primero hay que entender el mundo en el que le tocó vivir y, sobre todo, las reglas que ella decidió no seguir. Porque, ojo, no fue solo una figura religiosa, fue una auténtica revolucionaria. A ver, situémonos en el siglo XVIII. Para una mujer, el camino era bastante claro. O te casabas y tenías hijos, o te metías a un convento como monja de clausura. Punto. Pero Mama Antula dijo, no, gracias. Ella se inventó, por así decirlo, una tercera vía, ser laica consagrada. O sea, dedicar su vida a Dios, pero en el mundo, en la calle. Se convirtió en una misionera pública, un rol que en ese entonces era exclusivo para los hombres. Una locura para la época. Pero, a ver, su audacia no salió de la nada. Nació de una de las crisis espirituales más grandes de la América colonial. Un evento que casi borra del mapa un legado de siglos. El año clave es 1767. El rey Carlos III de España toma una decisión drástica. Expulsa a todos los jesuitas de su imperio. Para el virreinato esto fue un verdadero terremoto. Los jesuitas no solo eran maestros, eran el corazón de la vida espiritual de miles y miles de personas. Y con la expulsión de los jesuitas, se perdía su herramienta más potente, los ejercicios espirituales. Que no eran un simple retiro, eran un método súper profundo para el examen de conciencia, para la conversión personal. Sin los jesuitas, esta práctica, que era fundamental para la fe de la gente, estaba condenada a desaparecer. Y frente a ese vacío espiritual, cuando la mayoría se resignó, Mama Antula hizo lo impensable. Empezó una misión que incluso hoy cuesta creer que sea cierta. El dato central de esta historia es este número, 5.000 kilómetros. 5.000. Esa es la distancia que recorrió a pie, muchas veces descalza, por un territorio súper hostil. ¿Para qué? Para que la espiritualidad jesuita no se muriera. Y es que su desafío fue total, un acto de desobediencia civil en nombre de la fe. No solo caminaba, lo hacía vestida con una especie de hábito jesuita, una declaración visual potentísima contra las normas de género y contra el poder del rey. La trataron de loca, de bruja, pero su convicción era mucho más fuerte que cualquier insulto. Estas son sus propias palabras. Esto es lo que la movía. No era una rebelión por la rebeldía misma, era una misión, una fe profundísima. Esta frase lo resume todo. Es la fuerza que la hizo caminar esos miles de kilómetros. Pero su misión no fue solo espiritual, y esto es clave. Fue también profundamente social y política. Su gran obra en Buenos Aires, la Santa Casa, se convirtió en una especie de laboratorio para una sociedad nueva. Pensemos en la sociedad colonial. Un sistema de castas súper rígido, con divisiones por todos lados. Bueno, en los retiros de Mama Antula pasaba algo extraordinario. Durante esos días, todas esas jerarquías se borraban. Nobles y esclavos, hombres y mujeres, ricos y pobres, todos comían de la misma olla y rezaban en el mismo suelo. Era una idea de igualdad radical que, sin saberlo, estaba poniendo las bases de una identidad nacional común. El impacto de esto fue inmenso y duradero. La Santa Casa, que todavía está en pie en Buenos Aires, fue el epicentro. Se calcula que por ahí pasaron unas 70.000 personas, incluyendo a futuros próceres de la independencia. Su obra no solo salvó un legado espiritual, ayudó a forjar el alma de una nación que todavía no existía. Claro, la gente común veía algo más en ella. Empezaron a correr las historias de los prodigios, como les decían, pequeños milagros del día a día, como esa vez que faltaba pan para todos, y después de que ella rezara, aparecieron 2 canastas llenas,
o cuando una ollita de comida alcanzó para alimentar a 100 personas. Estas historias nos muestran la fe inmensa que ella inspiraba en la gente. Uno pensaría que con esta influencia enorme, el reconocimiento oficial sería inmediato. Pues no, para nada. Su camino a la santidad fue tan largo y tan complejo como lo fue su vida. Fíjense en las fechas. Ella muere en 1799, pobre, rodeada de su gente. El proceso para declararla santa empezó recién en 1905, más de un siglo después, y desde ahí hubo que esperar más de otro siglo para que finalmente, en 2024, fuera canonizada. Y acá la historia nos regala una vuelta del destino fascinante, porque la persona que dio el impulso final a su causa fue el entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Sí, el mismo que, años más tarde, ya como Papa Francisco, sería quien la elevaría a los altares. Un reconocimiento a una fe valiente y muy cercana al pueblo. Entonces, volvamos a la idea del principio. ¿Por qué su legado es incómodo? Porque su vida nos obliga a cuestionarnos muchas cosas. Es un testimonio temprano de empoderamiento femenino que desafía el rol tradicional de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Cuestiona la obediencia ciega a la autoridad y nos demuestra que una sola persona, armada únicamente con su convicción, puede cambiar el rumbo de la historia. La historia de Mama Antula no es una simple reliquia del pasado. Es una pregunta que resuena con una fuerza increíble hoy en día y nos deja con una idea muy poderosa. A veces, los actos más revolucionarios no nacen del ruido de las armas, sino de la convicción silenciosa de alguien que, simplemente, se atreve a caminar.